una madre soltera, fue humillada frente a su hijo por una mujer rica. La semana siguiente, la rica se quedó atónita al ver a su padre firmando un documento con la madre soltera. «Vaya, mira lo que tenemos aquí en la cafetería elegante en el centro de Pachuca. Una pobretona tratando de aparentar algo que no es. ¿De verdad pensaste que estarías a la altura de este lugar con esa ropa? Tal vez sea hora de que entiendas cuál es tu lugar», dijo la rica Carmen García, esperando una respuesta, mientras sus ojos brillaban con el placer de humillar a una madre y su hijo. Dolores sintió su rostro arder de vergüenza, pero se negó a bajar la cabeza. Por su hijo Rubens, necesitaba mantener la dignidad, y con voz firme pero suave respondió: «Estoy aquí para disfrutar un momento con mi hijo». No sabía que se necesitaba un permiso especial para entrar a un lugar como este. Carmen rió, un sonido seco y despectivo que resonó en la cafetería. «Oh, pobretona, realmente no entiendes, ¿verdad? Lugares como este no son para gente como tú. Deberías estar en algún lugar más apropiado para tu condición». Miró a Rubens, que observaba la interacción con ojos grandes y confusos, y su sonrisa se ensanchó aún más. «¿Crees que tu hijo merece esto? Crecer pensando que puede tener cosas que están fuera de su alcance. Eso solo hará que se sienta peor cuando crezca y se dé cuenta de la dura realidad». Rubens, que hasta ese momento estaba feliz y despreocupado, sintió una oleada de tristeza y confusión al escuchar las crueles palabras de Carmen. «Mamá, ¿por qué ella nos habla así?», preguntó con una voz frágil y llena de tristeza. Dolores apretó la mano de Rubens, tratando de transmitir seguridad aunque por dentro estaba destrozada. «No te preocupes, hijo mío. Algunas personas no entienden que la verdadera riqueza no está en lo que vestimos o a dónde vamos, sino en el amor que tenemos el uno por el otro». Carmen, satisfecha con el impacto que había causado, dio un paso hacia atrás y se arregló el cabello con un gesto teatral. «Puedes seguir creyendo eso, pobretona, pero un día tu hijo entenderá que hay lugares donde nunca será bienvenido, y este es uno de ellos». Lanzó una última mirada de desprecio a Dolores antes de dirigirse al mostrador, donde fue atendida de inmediato como si fuera de la realeza. Dolores observó cómo Carmen salía de la cafetería con la misma arrogancia con la que había entrado, sintiendo la tensión aún palpable en el aire. Pero en el fondo, algo había cambiado dentro de ella. Dolores era una mujer humilde, que vestía ropa sencilla que reflejaba su condición de vida. Había ahorrado durante semanas para poder ofrecerle ese momento especial a Rubens. Cada centavo guardado representaba un sacrificio, pero Dolores sabía que ver la sonrisa en el rostro de su hijo valía cualquier esfuerzo. Antes de la humillación de Carmen, estaban felices, compartiendo una taza de chocolate caliente y un pan dulce. Después de que Carmen se fue, Dolores atrajo a Rubens hacia ella y lo abrazó con fuerza. «Escucha, mi amor», comenzó ella, sintiendo el nudo en la garganta mientras hablaba. «Las personas pueden ser crueles y decir cosas que duelen, pero nunca debes permitir que ellos definan quién eres o lo que puedes llegar a ser. Somos fuertes y vamos a superar todo esto juntos». Rubens se acurrucó en los brazos de su madre, sintiendo la seguridad que ella le proporcionaba, a pesar de la tristeza que aún se reflejaba en sus ojos. Mientras Dolores sostenía a Rubens, una determinación comenzó a crecer dentro de ella. Esto no podía continuar. «Esto no se va a quedar así», pensó Dolores, mientras miraba por la ventana viendo a Carmen alejarse. «Necesito entender qué la hace pensar que puede pisotear a las personas de esta manera. Debo proteger a mi hijo de gente como ella». Con un último abrazo a Rubens, Dolores se levantó de la mesa, tomando las pequeñas manos de su hijo entre las suyas. «Vamos, mi amor, es hora de irnos a casa», dijo ella. Mientras salían de la cafetería, Rubens miró a su madre, aún un poco confundido por lo que había sucedido, pero sintiendo el calor de su abrazo y la seguridad de sus palabras. «Mamá, ¿vamos a estar bien?», preguntó con una voz suave y llena de inocencia. Dolores lo miró con una sonrisa llena de amor y determinación. «Sí, hijo mío, vamos a estar bien, y haré todo lo posible para que nada ni nadie nos haga sentir así nuevamente».
Te lo prometo. Dolores pasó la mañana siguiente rebuscando en cajas antiguas que estaban guardadas en el fondo del armario. Necesitaba distraer la mente después del episodio en la cafetería, y revisar esos recuerdos parecía una buena idea. Las fotos de su madre, Elena, traían una mezcla de nostalgia y tristeza. «Mamá, siempre fuiste tan fuerte», pensó Dolores mientras acariciaba una fotografía de su madre sosteniéndola cuando era solo un bebé. «Desearía que estuvieras aquí ahora para guiarme». La añoranza y la soledad eran como un peso constante en su pecho, pero al mismo tiempo sentía una fuerza renovada para seguir adelante, por el bien de Rubens. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Dolores se levantó, aún sosteniendo una carta antigua, y fue a abrir la puerta. Para su sorpresa, era su tía, doña María, una mujer de porte altivo, pero con una mirada siempre cálida. «Dolores, querida», dijo doña María al entrar sin esperar ser invitada. «Estaba de paso por la ciudad y decidí hacerte una visita. Hay algo que necesito contarte». Dolores notó la seriedad en el rostro de su tía y sintió un escalofrío, como si algo importante estuviera a punto de ser revelado. «¿Qué pasó, tía? Pareces preocupada». Doña María suspiró profundamente y se sentó a la mesa de la cocina, gesticulando para que Dolores hiciera lo mismo. «Tu madre, Elena, tuvo una relación con un hombre muy poderoso antes de que nacieras, y ese hombre es Iván García». Dolores sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «¿Iván García? ¿El ricachón que es dueño de varias empresas?» Las palabras salieron de su boca casi en un susurro, mientras intentaba procesar la información. «¿Soy hija de ese hombre?» Doña María asintió lentamente, con sus ojos llenos de compasión. «Sí, Dolores, tu madre nunca quiso que lo supieras, por miedo a las consecuencias. Ella huyó para protegerte de las intrigas y del poder que rodeaban a esa familia. Él estaba casado y ya tenía una hija, y temía las consecuencias de lo que podría suceder si hubiera un escándalo. Pero ahora creo que tienes derecho a conocer la verdad. Él nunca supo sobre ti». Doña María le entregó una caja que contenía cartas, fotos y el diario de la madre de Dolores, Elena. Dolores, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia, murmuró: «Él podría haber sido parte de mi vida, pero fue mantenido en la oscuridad durante tanto tiempo». El descubrimiento la sacudió profundamente, pero también trajo una nueva determinación. «Necesito encontrarlo», pensó Dolores con el corazón acelerado. «Necesito decirle quién soy, lo que mi madre hizo para protegerme. Él es la única familia que me queda». Doña María observó a Dolores en silencio, sabiendo que las palabras necesitaban tiempo para asentarse. «Dolores, tienes razón al querer hablar con él, pero prepárate para lo que puedas encontrar. Iván García es un hombre poderoso, y la verdad puede cambiar muchas cosas, no solo para ti, sino también para él». Dolores asintió, aún asimilando toda la información. «Lo sé, tía, pero no puedo vivir sin saber. Si él es mi padre, necesita saber que existo, y yo necesito saber qué piensa de esto». Se levantó, sosteniendo la caja con cuidado, como si fuera lo más preciado que hubiera tocado. «Iré a la mansión de los García. Necesito resolver esto». Horas después, con el corazón en la mano, Dolores estaba frente a los imponentes portones de la mansión de Iván García. Sintió que las piernas le temblaban, pero se obligó a continuar. «Necesito hacer esto, por mi bien y por el bien de Rubens», pensó mientras pasaba por los portones. Fue recibida por un mayordomo que, después de una breve explicación, la condujo hasta el despacho de Iván. Al entrar, vio a un hombre elegante con los rasgos marcados por el tiempo, pero que aún emanaba la misma presencia fuerte que había visto en las fotos. Iván la miró con curiosidad, claramente intrigado por la visita inesperada. «¿Quién eres?», preguntó Iván con una voz firme, pero con un toque de curiosidad. Dolores respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que sentía. «Mi nombre es Dolores, y creo que soy tu hija». Colocó la caja sobre la mesa, abriéndola y mostrando las cartas, fotos y el diario de su madre. Iván tomó una de las cartas con manos ligeramente temblorosas, leyéndola en silencio. El tiempo parecía detenerse mientras él leía, y Dolores observaba cada expresión que pasaba por su rostro.
Iván levantó la mirada, incrédulo, mientras sostenía una de las fotos. Yo no lo sabía. Elena nunca me dijo que estaba embarazada. Siempre la amé, pero las circunstancias. Se detuvo intentando encontrar las palabras correctas. Si realmente eres mi hija, entonces necesitamos pruebas. No puedo creer solo en las cartas. Dolores comprendió la desconfianza, pero sintió una punzada de dolor al darse cuenta de que él todavía dudaba. Lo entiendo, señor García. Podemos hacer una prueba de ADN. Quiero que sepa la verdad, así como yo necesito saberla. Iván asintió, visiblemente afectado, pero intentando mantener la compostura. Hicieron la prueba de ADN y quedaron a la espera del resultado. Mientras tanto, Carmen García, hija única de Iván y heredera de su fortuna, empezaba a notar algo diferente en su padre. En los últimos días parecía más distante, pensativo, como si algo lo estuviera perturbando. «Papá, ¿está todo bien?», preguntó Carmen durante una cena que parecía ser más silenciosa de lo habitual. Iván, todavía inmerso en sus pensamientos, tardó un momento en responder. «Sí, querida, todo está bien», respondió él intentando sonreír, pero fallando en ocultar la preocupación en sus ojos. Carmen lo observó con atención, sospechando que había algo más, pero decidió no presionarlo en ese momento. «Está bien, pero si necesitas algo, estoy aquí», dijo Carmen, sintiendo un leve desconcierto ante el sutil cambio en el comportamiento de su padre. Iván reflexionaba sobre cómo reaccionaría Carmen si descubriera que tenía una hermana. Carmen siempre había sido posesiva, incluso celosa de la atención de su padre. Temía que esa revelación pudiera afectar profundamente la relación que tenían, algo que él valoraba mucho. «¿Cómo reaccionará?», pensaba Iván, mientras observaba a su hija saborear el postre. Cuando finalmente llegó el resultado, Dolores e Iván estaban juntos nuevamente en la mansión. Iván sostuvo el sobre, dudoso, antes de abrirlo. Al ver el resultado cerró los ojos, sintiendo el peso de la revelación. «Eres mi hija, Dolores. No sé cómo sentirme al respecto. Por un lado, estoy feliz de encontrarte, pero por otro, hay tantas complicaciones». Iván se acercó y con una expresión solemne pidió: «Dolores, por favor, guarda este secreto por ahora. Necesito tiempo para procesarlo y preparar a mi otra hija para esta revelación». Dolores, aunque entendía la situación, sintió un dolor profundo al ser pedida que mantuviera su existencia en secreto. Pero, al mirar a Iván, percibió que la petición venía de un lugar de preocupación genuina. Asintió lentamente, comprendiendo la complejidad de la situación. Al final de ese encuentro, Iván, aún emocionado, se acercó a Dolores y la abrazó, un gesto que significaba más que cualquier palabra. Dolores sintió el calor del abrazo, y por un breve momento, toda la angustia y la duda se disiparon. «Voy a esperar, papá», susurró ella, sintiendo que, a pesar de todo, un nuevo capítulo en su vida apenas estaba comenzando. Había pasado una semana desde la revelación de la verdad sobre Dolores, e Iván García sabía que no podía dejar que la situación se prolongara. Había pasado los últimos días reflexionando sobre cómo reunir a sus dos hijas, Carmen y Dolores, y tratar de crear un puente entre ellas. Era evidente para él que las tensiones serían altas, pero como padre sentía que era su responsabilidad resolver las cosas de la mejor manera posible. Así que decidió invitar a Carmen, Dolores y Rubens a una reunión en la mansión familiar. Carmen entró en el despacho de la mansión de los García con pasos confiados, creyendo que sería solo otra reunión rutinaria sobre los negocios de la familia. Sin embargo, al abrir la puerta, Carmen se detuvo abruptamente. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Dolores junto a Iván, sosteniendo una pluma lista para firmar un documento sobre la mesa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Carmen, con la voz temblorosa por la sorpresa, pero intentando mantener la compostura. Su mente corría, tratando de entender el motivo por el cual Dolores estaba allí, en un espacio tan íntimo y reservado de la familia. Iván, con una expresión seria pero tranquila, se volvió hacia Carmen. Había reflexionado mucho sobre cómo revelaría la verdad a su hija, pero sabía que el momento era inevitable. «Carmen, siéntate, por favor»,
dijo, señalando la silla al lado de Dolores. Hay algo importante que necesito contarte, y es sobre nuestra familia. Carmen, aún desconcertada, obedeció sintiendo una tensión creciente en su pecho. Iván percibió el malestar de su hija y respiró hondo antes de continuar. Esta es Dolores. Ella es mi hija, al igual que tú. Recientemente descubrí que es fruto de una relación que tuve con Elena, hace años. Hoy estoy aquí para corregir el error del pasado y reconocer oficialmente a Dolores como mi hija, lo que incluye transferir parte de mi fortuna a ella. Carmen sintió que la sangre se le helaba. Sus manos temblaban levemente mientras procesaba las palabras de su padre. ¿Estás diciendo que esta mujer es mi hermana y que vas a compartir nuestra herencia con ella? La incredulidad en su voz era evidente, mezclada con un dolor profundo. Nunca, ni en sus peores pesadillas, Carmen había imaginado una situación como esta. Esto no puede estar sucediendo. No puede ser verdad. Carmen estaba perdida en sus pensamientos, intentando encontrar una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo, pero nada tenía sentido. Rubens, que estaba al lado de su madre, sintió la tensión en el aire y decidió romper el silencio que se había formado. «Fuiste tú quien humilló a mi mamá en la cafetería», dijo él, con una voz cargada de una mezcla de inocencia e indignación. «Le dijiste cosas horribles sin saber quién era realmente». Las palabras de Rubens golpearon a Carmen como una bofetada. Ella recordó el episodio en la cafetería y la forma cruel en que había tratado a Dolores, sin imaginar que esa mujer sencilla pudiera ser su hermana. ¿Entonces es esto? ¿Todo esto es una venganza porque te humillé? Carmen casi gritó, su voz subiendo de tono mientras la ira la invadía. Dolores sacudió la cabeza, intentando mantener la calma ante el ataque verbal de Carmen. No, Carmen, esto no es una venganza. Yo también fui tomada por sorpresa. Pero no estoy aquí para quitarte nada. Ni siquiera sabía que era hija de Iván hasta hace poco. Todo esto es una coincidencia trágica. No estoy aquí para vengarme de nada. Solo quiero lo que es justo para mí y para mi hijo. Dolores habló con firmeza, pero sus palabras estaban llenas de dolor, porque sabía que, independientemente de lo que dijera, Carmen no creería en su sinceridad. Iván, al escuchar la revelación de Rubens, quedó visiblemente afectado. No podía creer lo que acababa de oír. ¿Qué es esto que estoy escuchando, Carmen? ¿Humillaste a Dolores frente a Rubens? Su voz estaba cargada de incredulidad y desilusión. Sabía que Carmen podía ser dura, pero no esperaba que hubiera sido cruel con Dolores sin siquiera conocerla. Iván sintió una ola de tristeza y rabia al mismo tiempo. Carmen, sin embargo, no se dejó intimidar por la pregunta de su padre. Al contrario, se giró hacia Dolores con una mirada de desprecio renovado. Sí, humillé a esta pobretona y lo haría de nuevo. Ella no pertenece a este lugar, nunca ha pertenecido. Mírala, papá, ¿cómo puedes querer ponerla a nuestro lado? Ella no es nadie. Carmen cruzó los brazos con una mirada desafiante, como si esperara que Iván retrocediera ante sus palabras. Iván, al ver la arrogancia y crueldad de Carmen, no pudo contener más su indignación. «Basta, Carmen», se exaltó, su voz resonando por todo el despacho. «Nunca más humillarás a Dolores ni a nadie de esta manera. Dolores es mi hija y tendrás que aceptarla como parte de esta familia. Y hay otra noticia. Dolores y Rubens van a vivir aquí en la mansión con nosotros. Ellos son parte de la familia ahora y quiero que sean bien tratados aquí. Esto es una orden, Carmen». Iván miró directamente a los ojos de Carmen, dejando claro que no aceptaría más ningún tipo de falta de respeto o humillación. Carmen no pudo ocultar la furia que crecía dentro de ella. Se levantó bruscamente, casi tirando la silla, y lanzó una última mirada cargada de odio hacia Dolores. «Esto no se quedará así», murmuró antes de salir del despacho. Mientras caminaba rápidamente por los pasillos de la mansión, su mente ya comenzaba a planear cómo podría vengarse de Dolores y recuperar el control sobre la fortuna que ahora veía amenazada. Carmen estaba en su habitación, con la rabia aún hirviendo después de la reunión con su padre y Dolores. No podía aceptar la idea de compartir la herencia. La furia que la consumía
Era como un fuego que crecía con cada pensamiento sobre la nueva hermana que había surgido de la nada para tomar lo que ella creía que era exclusivamente suyo. No voy a permitir que ella y su hijo roben lo que por derecho me pertenece, Carmen murmuró para sí misma mientras caminaba de un lado a otro en su cuarto. Su semblante estaba serio, con los ojos fijos en un punto distante, mientras su mente trabajaba rápidamente, elaborando un plan para eliminar a Dolores y a Rubens de su vida para siempre. Necesito ser inteligente, algo que parezca natural. Un envenenamiento lento, sí, nadie jamás sospechará. Carmen tomó el teléfono con manos temblorosas de excitación y marcó el número de un conocido de mucho tiempo, alguien que sabía que no haría preguntas, solo cumpliría sus órdenes. «Necesito un servicio», dijo manteniendo la voz baja, a pesar de saber que estaba sola en su habitación. «Un frasco de veneno, algo que no se detecte de inmediato, que parezca una enfermedad natural. Quiero que la persona desaparezca, pero de forma lenta para que nadie sospeche». Escuchó la respuesta del otro lado de la línea y una sonrisa maliciosa se formó en sus labios. «Exactamente. Algo que pueda mezclarse con bebidas o comida, algo que pueda administrarse poco a poco». Carmen colgó el teléfono con una sensación de poder, como si ya hubiera ganado una batalla. Dolores nunca sabrá que la golpeó, pensó, sintiendo un escalofrío de satisfacción recorrerle la espalda. Después del anuncio de Iván, Dolores y Rubens se mudaron a la mansión. El ambiente era grandioso, muy diferente de lo que Dolores estaba acostumbrada, pero ella se esforzaba por sentirse cómoda, especialmente por Rubens. Esa noche, Iván organizó una cena familiar con la esperanza de crear un clima de armonía entre Carmen y Dolores. Carmen, por su parte, sabía que necesitaba ser astuta. Decidió fingir aceptación, usando palabras dulces y sonrisas falsas para no levantar sospechas sobre sus verdaderas intenciones. «Dolores, me alegra que tengamos esta oportunidad de conocernos mejor», dijo Carmen con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Espero que podamos construir algo positivo por el bien de nuestra familia». Dolores, a pesar de sentir que algo estaba fuera de lugar, intentó creer en la sinceridad de Carmen. Sabía que la situación era difícil para todos y quería dar una oportunidad para que las cosas mejoraran. «Gracias, Carmen. Yo también espero que podamos llevarnos bien, por el bien de Rubens y por nuestro padre», respondió Dolores, manteniendo un tono amigable. Marta, la empleada de la mansión, servía las comidas en silencio, pero su mirada atenta captaba cada detalle. Al escuchar las conversaciones en la mesa, aunque no se dijera nada concreto, Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya había sido humillada varias veces por Carmen, quien siempre la trataba con frialdad y desprecio. Sin embargo, a diferencia de Carmen, Marta simpatizó de inmediato con Dolores y Rubens, reconociendo la bondad y la sencillez en ambos. La idea de que Carmen fingiera bondad hacia Dolores hacía que Marta sintiera una profunda inquietud, pero no sabía cómo actuar. «Algo está mal, pero ¿qué puedo hacer?», pensaba Marta mientras volvía a la cocina sintiéndose impotente. Al día siguiente, un conocido de Carmen le entregó el frasco de veneno y Carmen comenzó a poner su plan en marcha. Esperó pacientemente un momento en el que estuviera sola en la cocina y, sin dudarlo, mezcló el veneno en los vasos de jugo que serían servidos a Dolores y Rubens. El líquido incoloro e inodoro se disolvió fácilmente, sin dejar rastro. Carmen sonrió satisfecha, sabiendo que el envenenamiento lento haría que la muerte de Dolores y Rubens pareciera natural. «Finalmente, todo volverá a ser como antes», pensó Carmen, sintiéndose en control una vez más. Empezó a hacer esto diariamente. En los días que siguieron a la cena, Marta comenzó a notar que Dolores y Rubens estaban diferentes. Al principio, fue un cambio sutil. Ambos parecían más cansados, con menos energía. Con el tiempo, los síntomas se agravaron. Dolores empezó a quejarse de una debilidad constante, mientras que Rubens con frecuencia sentía náuseas. «No tiene sentido», pensó Marta intrigada. «La comida que preparo es fresca, bien hecha, y siempre he cuidado bien lo que servimos aquí. El estado de salud de ellos
no coincidía con los cuidados que Marta tenía con la alimentación. Sin embargo, hubo algo que llamó la atención de Marta. Carmen, que nunca se preocupaba por las tareas de la cocina, comenzó a frecuentarla más de lo habitual. Aparecía en horarios extraños, especialmente cuando Dolores estaba a punto de hacer sus comidas. ¿Por qué Carmen está tanto en la cocina de repente?, se preguntó Marta, sintiendo cómo su desconfianza crecía. Nunca le ha gustado estar aquí. Siempre dejaba todo para mí y para los otros empleados. Ahora siempre está cerca cuando estoy preparando algo para Dolores. Marta comenzó a observar los movimientos de Carmen con más atención, aunque intentaba no llamar la atención sobre sí misma. Notaba que Carmen manipulaba tazas, tocaba cubiertos e incluso observaba los ingredientes que se usarían en las comidas. Algo está muy mal aquí, pensó Marta, sintiendo un nudo en el estómago. Comenzó a preguntarse si Carmen podría estar manipulando la comida o las bebidas de Dolores y Rubens de alguna manera. La idea era perturbadora, pero Marta sabía que no podía ignorar sus sospechas. Dolores, por su parte, estaba cada vez más preocupada por su salud y la de Rubens. No lograba entender qué estaba pasando. ¿Por qué estamos así, Rubens?, preguntaba Dolores, mientras abrazaba a su hijo, intentando encontrar alguna explicación. Estábamos bien hace poco. ¿Qué ha cambiado? Consideró la posibilidad de que fuera el estrés, pero los síntomas parecían más físicos, algo que no podía explicarse solo por la tensión de los últimos acontecimientos. Necesito ver a un médico, pensó Dolores, pero al mismo tiempo temía que algo más grave estuviera sucediendo. En el consultorio, el médico recetó medicamentos y recomendó reposo, sospechando que los síntomas fueran resultado de algún tipo de infección o estrés. Sin embargo, incluso después de seguir al pie de la letra las recomendaciones médicas y tomar la medicación, los síntomas persistieron, dejando a Dolores aún más preocupada y confundida. Un día, Marta estaba limpiando el pasillo cerca de la habitación de Carmen, como hacía todos los días, cuando escuchó voces apagadas provenientes del interior del cuarto. Reconoció de inmediato la voz de Carmen, pero algo en la forma en que hablaba la dejó intrigada. Marta se detuvo, dudando por un momento, pero la curiosidad y la creciente desconfianza la hicieron acercarse más a la puerta entreabierta. No puedo ignorar esto, pensó Marta, mientras se inclinaba intentando escuchar mejor. El tono irritado de Carmen la puso aún más alerta. Marta rápidamente sacó su celular y con las manos temblorosas activó la grabadora. Sabía que necesitaba una prueba concreta, algo que pudiera salvar a Dolores y Rubens. Al otro lado de la puerta, Carmen hablaba por teléfono con una frustración evidente. «Ese veneno no está funcionando lo suficientemente rápido», dijo ella, con la voz cargada de impaciencia y furia contenida. «Dolores y su hijo aún están vivos. El veneno que me diste no ha hecho el efecto esperado. Lo he estado poniendo en sus comidas todos los días, pero ella y su hijo solo se sienten mal, pero no mueren. Encuentra otro veneno más fuerte, haz lo que sea necesario, pero resuelve esto de una vez». Marta apenas podía creer lo que estaba escuchando. Cada palabra de Carmen sonaba como una sentencia de muerte para Dolores y Rubens, y el shock la hizo tragar saliva con dificultad. «Ella realmente está intentando matarlos», pensó Marta con el corazón acelerado, mientras continuaba grabando la conversación, cada vez más consciente del peligro que enfrentaba. Mientras Carmen seguía hablando, Marta luchaba por mantener la calma. El miedo de ser descubierta la atormentaba, pero la necesidad de proteger a Dolores y a Rubens la mantenía firme. «Necesito terminar de grabar esto. Debo asegurarme de que no se me escape nada», pensó Marta, mientras el sudor frío le corría por la frente. Cada segundo parecía una eternidad, y Marta sabía que si Carmen la atrapaba allí, la situación podría volverse aún más peligrosa. «Valentía, Marta», se repetía a sí misma, tratando de mantener las manos firmes en el teléfono. Es la única oportunidad de salvarlos. Cuando la llamada finalmente terminó, Marta se retiró en silencio, apagando la grabadora con un suspiro de alivio. Sabía que tenía en sus manos la prueba que necesitaba para desenmascarar a Carmen y salvar a Dolores. «Ahora tengo lo que necesito», pensó Marta, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Pero,
¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo puedo asegurarme de que esta grabación llegue a las manos correctas? Sabía que la decisión que tomara en las próximas horas podría significar la diferencia entre la vida y la muerte de Dolores y Rubens. Marta miró el celular en sus manos, sintiendo el peso de la responsabilidad. Tengo que entregar esto a Dolores o a las autoridades, pensó con la mente acelerada. La idea de enfrentarse a Carmen la aterrorizaba, pero Marta sabía que no había otra opción. Ella no puede seguir impune. Dolores y Rubens deben saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Marta apretó el celular contra su pecho, como si intentara absorber la fuerza necesaria para enfrentar el desafío que tenía por delante. Voy a protegerlos, cueste lo que cueste. Con la grabación en mano, Marta decidió que debía hablar con Dolores lo más rápido posible. No puedo esperar más. Cada minuto cuenta, pensó Marta, mientras caminaba hacia la habitación de Dolores, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Dolores estaba recostada en su cama, sintiéndose cada vez más débil, cuando escuchó un suave golpe en la puerta. «Adelante», dijo ella, con la voz baja y cansada. Marta entró en la habitación, sosteniendo el celular con fuerza, el nerviosismo reflejado en su rostro. «Marta, ¿estás bien?», preguntó Dolores, notando la expresión preocupada de la empleada. No sabía que la visita de Marta traería una revelación que cambiaría por completo el rumbo de sus vidas. «¿Qué ha pasado?». Marta, con la voz temblorosa, se acercó a la cama de Dolores. «Señora Dolores, yo tengo algo muy serio que contarle», comenzó, con las palabras saliendo lentamente mientras intentaba controlar el miedo que sentía. «Es sobre su salud y la de su hijo. Tiene que ver con Carmen». Marta sabía que necesitaba ser fuerte en ese momento, pero la gravedad de la situación hacía que cada palabra fuera difícil de pronunciar. «Sé lo que está pasando, y usted necesita saberlo también», dijo Marta, mientras se preparaba para mostrar la grabación que había hecho, consciente de que esa revelación era la única oportunidad de salvar a Dolores y a Rubens. Dolores, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, se dio cuenta de que lo que Marta tenía que decir era mucho más serio de lo que imaginaba. «¿Qué has descubierto, Marta?», preguntó, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad apoderarse de ella. Marta miró a Dolores, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo, y la expresión de preocupación en su rostro no pasaba desapercibida para Dolores. Con manos temblorosas, Marta activó el celular y se lo entregó a Dolores. «Señora Dolores, por favor, escuche esto. Es sobre Carmen». «¿Y lo que ha estado haciendo?», dijo Marta con la voz casi fallándole. Mientras Dolores presionaba el botón de reproducción, Marta observaba en silencio, sintiendo su corazón latir acelerado. Dolores escuchó la grabación en silencio, pero a medida que las palabras de Carmen se desarrollaban, el horror se apoderaba de su rostro. Cada palabra era como una puñalada que se clavaba en su confianza, en su esperanza de haber encontrado una nueva familia. «No puedo creer que ella estaba envenenándome. Rubens también», murmuró Dolores con la voz débil y llena de incredulidad. La revelación la dejó sin aliento, como si el mundo se le hubiera caído encima de golpe. «Ella estaba intentando matarnos, Marta, y yo no sospeché nada. Estaba tan ciega», dijo Dolores, luchando por procesar la enormidad de la traición. Marta, al ver el estado de shock de Dolores, puso una mano reconfortante en su hombro. «Sé que es difícil, señora, pero ahora que sabemos la verdad, podemos actuar. Podemos detener a Carmen antes de que haga más daño», dijo Marta, tratando de infundir fuerza en Dolores, aunque por dentro también estaba aterrorizada por lo que Carmen podría hacer si se enfrentaba a ella. «Le prometo que la ayudaré a exponer la verdad, pase lo que pase», agregó Marta, decidida a proteger a Dolores y Rubens a toda costa. Sabía que, ahora, no había vuelta atrás. Dolores, a pesar de la debilidad que sentía, sabía que no podía dejar pasar esto. La ira comenzó a crecer dentro de ella, mezclada con miedo y desesperación. «No puedo simplemente quedarme aquí y esperar a que Carmen termine lo que empezó», pensó Dolores, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a combatir el agotamiento en su cuerpo.
Necesito confrontarla. Necesito hacer que pague por esto. Al mismo tiempo, la idea de enfrentarse a Carmen la aterrorizaba. Sabía de lo que era capaz su media hermana, pero también sabía que no tenía otra opción. Si no hago nada, ella continuará, y no puedo permitir que eso suceda, decidió Dolores con los ojos fijos en Marta. Dolores decidió organizar una reunión familiar, llamando a Iván y a Carmen, pero sin revelar el verdadero motivo del encuentro. Deben escuchar esto juntos, e Iván necesita saber de lo que su hija es capaz, pensó Dolores, con el corazón apretado por la ansiedad. Sabía que esa podría ser su única oportunidad de sobrevivir. Marta, al ver la fuerza que Dolores estaba reuniendo, se sintió aún más comprometida a ayudarla. Vamos a prepararnos, Dolores. Necesitamos estar listas para cualquier reacción de Carmen, dijo Marta, mientras ambas discutían los detalles del plan. Dolores sabía que sería difícil, que Carmen no aceptaría la acusación fácilmente, pero sentía que no había otra salida. Si no hago esto ahora, tal vez nunca tenga otra oportunidad, pensó Dolores, mientras miraba a Marta con gratitud. Me has salvado, Marta. No sé qué habría pasado sin tu ayuda, dijo Dolores, sintiendo un hilo de esperanza en medio del caos. Dolores tomó el teléfono y llamó a Iván, con el corazón acelerado, mientras esperaba que él respondiera. Cuando escuchó la voz de Iván del otro lado de la línea, sintió una ola de alivio pero también de ansiedad. «Papá, necesito hablar contigo en cuanto llegues a casa», dijo ella, tratando de mantener la voz firme. «Quiero hacer una reunión familiar contigo y con Carmen. Hay algo muy importante que necesito revelar». Iván se sorprendió por el tono urgente en la voz de Dolores. No estaba acostumbrado a escuchar ese tipo de tensión en ella y se preocupó de inmediato. «Dolores, ¿qué está pasando? Pareces perturbada», preguntó él, intentando entender la gravedad de la situación. Pero Dolores, decidida a mantener el control hasta que pudiera confrontar a Carmen con las pruebas, solo respondió: «Por favor, papá, solo ven a casa lo antes posible. Explicaré todo cuando estemos todos aquí». Iván dudó por un momento, sintiendo la seriedad de la situación, pero accedió. «Está bien, Dolores. Estaré en casa en breve. Hablaremos», dijo él, antes de colgar, dejando a Dolores sola con sus pensamientos. Dolores entró en el despacho, sintiendo el peso de la revelación que estaba a punto de hacer. Estaba débil, pero la determinación en sus ojos mostraba que nada la detendría para exponer la verdad. A su lado, Marta, la fiel empleada que la había salvado, estaba igualmente nerviosa pero resuelta. Iván ya estaba sentado, observando a Dolores con una mezcla de preocupación y curiosidad. Carmen entró poco después, con su habitual aire de superioridad, pero al ver a Marta en la sala frunció el ceño con desagrado. «¿Qué hace esta empleada aquí?», preguntó Carmen con desdén, tratando de mantener el control de la situación. «Esto es una reunión familiar. Ella no pertenece a este lugar». Dolores, sin embargo, levantó la mano, interrumpiendo a Carmen antes de que pudiera decir más. «Marta se queda», dijo Dolores con voz firme a pesar de su debilidad. «Ella salvó a mi hijo y a mí, papá. Si no fuera por ella, quizás ya no estaríamos aquí». Iván, que hasta ese momento había estado en silencio, frunció el ceño, claramente confundido. «¿Cómo que salvó a ustedes? ¿Qué quieres decir con eso, Dolores?», preguntó. Dolores respiró hondo, sintiendo la presión de todas las miradas dirigidas hacia ella. «Papá, Carmen estaba tratando de matarnos. Nos estaba envenenando lentamente a mí y a Rubens para recuperar el control de la fortuna. Si no hubiera sido por Marta, que descubrió el plan, tal vez ya estaríamos muertos». Carmen, que siempre había mantenido una fachada inquebrantable, perdió la compostura por un segundo, pero rápidamente intentó recuperar el control. «Eso es un absurdo. Estás mintiendo, Dolores. Estás tratando de incriminarme por algo que yo nunca haría», gritó Carmen, con la voz cargada de desesperación, mientras intentaba convencer a Iván de su inocencia. «Toda esta historia es una mentira. Debes estar confundiendo las cosas». Carmen sabía que se estaba quedando sin tiempo, y la urgencia en su voz solo aumentaba. Iván, aún en estado de shock, miró a Dolores, buscando alguna confirmación de que todo aquello no era más que un malentendido. Dolores percibió la duda en Iván y sabía que necesitaba mostrarle la verdad innegable.
Tomó el celular de Marta y con manos temblorosas sostuvo el aparato frente a Iván. «Papá, escucha por ti mismo». Marta grabó una conversación entre Carmen y su cómplice. «Es la prueba de lo que intentó hacer», dijo Dolores, tratando de mantener la calma mientras sus dedos presionaban el botón de reproducción. El silencio en el despacho era absoluto, y cada palabra que salía del aparato parecía pesar más que la anterior. Iván escuchó atentamente la grabación. Su rostro se contorsionaba de dolor e incredulidad mientras la verdad se revelaba ante él. Las palabras de Carmen, llenas de odio y determinación, resonaron en la sala, eliminando cualquier duda que pudiera haber tenido. Cuando la grabación terminó, Iván dejó que el silencio tomara el control, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Miró a Carmen, sus ojos llenos de una profunda decepción que nunca imaginó sentir por su propia hija. «Carmen, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Intentar asesinar a tu propia hermana y a mi nieto que es tu sobrino por dinero? Nunca imaginé que tu ambición podría llevarte tan lejos», dijo Iván con la voz temblorosa de emoción. Carmen, aún en estado de shock, intentó desesperadamente encontrar una forma de justificarse. «Papá, tienes que creerme. Todo fue un malentendido. Nunca haría algo así». Sabía que estaba perdiendo el control de la situación, y el pánico se apoderó de su voz. Pero las lágrimas en los ojos de Iván mostraban que, para él, ya no había excusas. «No, Carmen, las palabras que escuché son innegables. Tu voz, tus planes. Estoy muy decepcionado contigo». Iván se volvió hacia Dolores, su mirada llena de dolor, pero también de una profunda gratitud. «Dolores, lo siento mucho por todo lo que has pasado. Y agradezco a Dios que todavía estés aquí». Dolores sintió las lágrimas correr por su rostro mientras veía el dolor en la mirada de Iván. «Papá, solo quería una familia, un lugar seguro para Rubens y para mí. Pero Carmen me convirtió en su objetivo desde el primer día. Y no sabía cómo luchar contra eso hasta que Marta me mostró la verdad». Iván tomó la mano de Dolores y dijo: «No te preocupes, la pesadilla ha terminado. Nadie te hará daño a ti ni a tu hijo. Te lo prometo». Iván, con los ojos llenos de lágrimas, miró a la hija que creía conocer y dijo con una voz cargada de dolor y determinación: «Carmen, yo no puedo perdonarte por esto. Me has obligado a tomar una decisión que nunca imaginé tener que tomar con mi propia hija». El misterio sobre lo que Iván haría a continuación flotaba en el aire, mientras Carmen, al darse cuenta de que su vida se desmoronaba, quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. Iván se sentó en su sillón, todavía sacudido por la revelación que acababa de escuchar. Tomó el teléfono y marcó el número de la policía. Cada segundo que pasaba mientras esperaba a que alguien contestara parecía una eternidad. «Necesito denunciar un intento de homicidio que ocurrió dentro de mi propia casa», dijo Iván con la voz pesada, casi quebrada. «Mi hija, Carmen García, intentó envenenar a su hermana y a su sobrino». Dolores observaba mientras Iván hacía la denuncia, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que eso era necesario, pero aún así era difícil presenciar cómo su padre se desmoronaba emocionalmente. «Nunca quise que las cosas llegaran a este punto», pensó Dolores, recordando los días de tensión y miedo que había vivido desde que se mudó a la mansión. Sabía que estaba protegiendo a Rubens y a sí misma, pero ver a Iván tan devastado por la traición de Carmen le provocaba un dolor profundo. «Papá, siento mucho que esto haya sucedido así», dijo Dolores con una voz suave, intentando consolarlo, aunque las palabras parecían vacías. Al otro lado de la sala, Carmen, al darse cuenta de que la situación estaba fuera de su control, entró en pánico. Sabía que, si se quedaba allí, sería arrestada y expuesta al mundo como una criminal. Sin pensarlo dos veces, Carmen se levantó abruptamente y corrió fuera del despacho, sus pasos rápidos y desesperados resonando en los pasillos de la mansión. «Tengo que salir de aquí. No puedo dejar que me atrapen así», pensó Carmen, con el miedo oprimiéndole el pecho como una garra de hierro. Sabía que su única oportunidad era huir, encontrar un lugar donde pudiera esconderse hasta que las cosas se calmaran.
Pero el intento de fuga de Carmen fue breve. Los guardias de seguridad de la mansión, ya alertados por Iván, actuaron rápidamente, interceptando a Carmen antes de que pudiera llegar al portón. Ella luchó con todas sus fuerzas tratando de escapar, pero la realidad de su situación la golpeó con fuerza. «No voy a ir a la cárcel. No pueden hacerme esto», gritó Carmen, con la voz cargada de desesperación e incredulidad, mientras era contenida por los guardias. Cada movimiento suyo parecía un intento desesperado de aferrarse a la vida que sabía que estaba perdiendo, pero era inútil. Su caída apenas comenzaba. Mientras llevaban a Carmen a la comisaría, Iván permaneció en su despacho sintiéndose vacío. Sabía que había hecho lo que era necesario, pero el costo emocional era devastador. «Nunca pensé que tendría que hacer esto con mi propia hija», reflexionó Iván, sintiendo cómo las lágrimas finalmente caían. El dolor de ver a Carmen, alguien a quien había criado y amado, convertirse en una persona tan cruel, era algo que no sabía si sería capaz de superar. Pero no podía ignorar lo que hizo. No podía dejar que destruyera nuestra familia. Dolores, al ver el sufrimiento de Iván, se acercó a él colocando una mano en su hombro. «Papá, sé que esto es difícil, pero hiciste lo correcto. Carmen necesita enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Nosotros necesitamos seguir adelante», dijo Dolores, tratando de encontrar las palabras adecuadas para reconfortarlo. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero sentía que había una oportunidad de reconstruir la vida que Carmen había intentado destruir. «Rubens y yo estamos aquí para ti. Vamos a superar esto juntos». El juicio de Carmen fue rápido, dada la cantidad de pruebas que la incriminaban. La grabación, los testigos e incluso el hecho de que Dolores y Rubens habían sido envenenados con sustancias identificadas en el examen médico hicieron que la defensa de Carmen fuera imposible. Carmen García ha sido condenada por intento de homicidio y será sentenciada a una larga pena en una penitenciaría estatal, declaró el juez, con una voz fría e imparcial. Carmen, sentada en el banquillo de los acusados, no podía creer lo que estaba sucediendo. «Esto no puede ser real. Esto no puede estar pasándome a mí», pensaba Carmen, sintiendo el peso de la sentencia caer sobre ella como una tonelada de piedras. Mientras Carmen era escoltada fuera del tribunal, la realidad de su nueva vida comenzaba a solidificarse en su mente. Las puertas de la prisión se cerrarían detrás de ella, y la libertad que había conocido se convertiría en un recuerdo lejano. «Mi vida se ha terminado», pensó Carmen. La noticia de sus crímenes se difundió rápidamente, y los medios la retrataron como una figura despreciable, una mujer capaz de cualquier cosa para satisfacer su avaricia. Después de la sentencia de Carmen, Iván había pasado los últimos días en un torbellino emocional, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. La traición de Carmen lo había sacudido profundamente, y sabía que necesitaba tiempo para procesarlo todo y encontrar una manera de seguir adelante. Dolores, por su parte, había asumido el control de los negocios de la familia García. Sabía que su padre necesitaba tiempo para recuperarse, y estaba decidida a garantizar que la fortuna de la familia se utilizara para el bien. «Papá, yo me encargaré de todo mientras descansas», dijo Dolores a Iván, con una determinación firme, pero también con comprensión y cariño en su voz. Iván, aunque reacio a alejarse, sabía que era lo mejor para todos. «Confío en ti, Dolores. Sé que harás lo correcto», respondió Iván sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que, a pesar de todo, aún tenía una hija en quien podía confiar. Dolores, ahora al mando, comenzó a transformar la mansión García en un lugar de respeto e integridad. La primera decisión que tomó fue promover a Marta a una posición de confianza, reconociendo su lealtad y valentía. «Marta, nos salvaste a mí y a mi hijo. Ahora quiero que estés a mi lado para asegurarnos de que todo aquí se haga con justicia y bondad», dijo Dolores, mientras le entregaba la nueva posición a Marta. Marta, emocionada, apenas podía creer en la oportunidad que estaba recibiendo. «Señora Dolores, es un honor. Haré todo lo que esté a mi alcance para apoyar a usted y a Rubens», respondió Marta sintiendo un profundo sentido de gratitud y responsabilidad. Rubens, por su parte,
comenzaba a florecer en su nuevo entorno seguro y amoroso. Con Carmen fuera de escena y la constante tensión que ella traía desapareciendo, Rubens parecía un niño diferente, más feliz y confiado. Dolores observaba a su hijo jugar en los jardines de la mansión, sintiendo una ola de alivio y felicidad. «Todo lo que hago ahora es por él», pensaba Dolores, mientras veía a Rubens correr por los verdes prados, riendo con una libertad que antes parecía imposible. Él merece un futuro brillante, lejos de toda esa oscuridad que Carmen trajo a nuestras vidas. Iván, a pesar de su dolor, comenzó a encontrar consuelo en la fuerza y determinación de Dolores y en la alegría renovada de Rubens. Pasaba más tiempo en el jardín, observando la nueva dinámica de la familia, sintiéndose gradualmente más en paz. «Quizás este sea el comienzo de una nueva etapa para todos nosotros», pensaba Iván, mientras veía a Rubens correr hacia Dolores, quien lo tomó en brazos y lo giró en el aire. Iván sabía que nunca podría borrar lo que Carmen había hecho, pero también entendía que Dolores y Rubens representaban una nueva esperanza, una oportunidad de redención y de construir algo mejor para el futuro. Dolores continuó trabajando arduamente para garantizar que la fortuna de la familia García se usara de manera justa y ética. Se dedicó a transformar la empresa en un ejemplo de responsabilidad social, comprometida con proyectos que ayudaran a la comunidad y promovieran el bienestar de todos sus empleados. «Nuestra familia tiene una deuda con la sociedad y ahora es mi misión asegurarme de que esa deuda sea saldada», pensaba Dolores, mientras firmaba nuevos contratos e implementaba políticas que reflejaban sus valores. Cada decisión que tomaba era pensada en Rubens, en cómo su hijo crecería y vería el mundo. Marta, en su nueva posición, se sentía realizada al poder contribuir a esta nueva era de la familia García. Sabía que su papel no era solo administrativo, sino también moral, asegurando que la mansión y los negocios mantuvieran la integridad que Dolores tanto valoraba. «Voy a proteger esta casa y esta familia como si fueran mías», se prometía Marta a sí misma, recordando todo lo que habían pasado juntos. La confianza que Dolores depositaba en ella solo fortalecía su compromiso. «Vamos a transformar este lugar en un verdadero hogar para todos los que están aquí». Con el tiempo, Iván comenzó a sentir que, a pesar de todo, había una luz al final del túnel. Su relación con Dolores se fortalecía y veía en Rubens la promesa de un futuro mejor. «Quizás esta sea la redención de nuestra familia», reflexionaba Iván, mientras caminaba por los jardines junto a Dolores y Rubens, quien sostenía su mano. La vida estaba lejos de ser perfecta, pero había esperanza, y esa esperanza era lo que lo mantenía firme, día tras día. «Estamos juntos en esto, papá», dijo Dolores, sintiendo el calor de la mano de Iván en la suya. «Y juntos superaremos cualquier desafío que se nos presente». Un día Iván, Dolores y Rubens estaban juntos en el jardín de la mansión cuando Iván dijo: «Hemos perdido mucho, pero aún nos tenemos el uno al otro», pensó Iván, sintiendo la suave brisa tocar su rostro. «Y mientras estemos juntos, sé que podemos superar cualquier cosa». La familia García estaba entrando en una nueva fase de sus vidas, más unida y decidida a superar los desafíos del pasado. Dolores, ahora al mando de la fortuna y los negocios, prometió usar su poder para hacer el bien, asegurando un futuro brillante para Rubens y restaurando el respeto y la dignidad de la familia García. «Este es el comienzo de una nueva historia para todos nosotros», pensaba Dolores, mientras miraba a Rubens e Iván a su lado. La oscuridad que Carmen había traído a sus vidas finalmente comenzaba a disiparse, dejando espacio para la luz de lo que estaba por venir. Si te gustó esta historia, te pido que le des like y te suscribas al canal. Esto me ayuda a seguir compartiendo historias increíbles todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que ahora aparece en tu pantalla. Muchas gracias por tu apoyo.